Hola, soy María Belén Lisiardi, abogada especialista en Derecho Ambiental. Por eso quiero, por un lado, agradecer a Microjuris por esta oportunidad para poder llegar a ustedes para hablar de un tema tan importante y tan poco difundido como son las compras públicas sustentables y acercarles esta nueva temática que a veces cuando uno piensa compras públicas sustentables, 3 palabras. Compras, bueno, todos sabemos lo que es comprar, uno puede comprar bienes, servicios, y si hablamos en sentido amplio, el Estado también compra cuando, por ejemplo, hace obra pública. Públicas, obviamente estamos hablando de la Administración Pública Nacional, todo lo que se llama APN, le dicen. Y sustentables. Cuando uno habla de sustentabilidad, piensa en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, pero en realidad el tema de sustentabilidad también es un concepto amplio que implica no solamente las cuestiones ambientales, sino también las cuestiones sociales. Por eso algunos conocen a las compras públicas sustentables como, por ejemplo, compras públicas verdes, si estamos hablando del factor ambiental, o compras públicas responsables, si estamos hablando del factor social. ¿Cómo nacen las compras públicas sustentables? Bueno, Naciones Unidas en el 2015 dicta lo que se llaman ODS. ¿Qué son los ODS? Los Objetivos de Desarrollo Sustentables, que vinieron a sustituir los Objetivos del Milenio. Son aquellos objetivos que dicta Naciones Unidas para todos aquellos países que conforman Naciones Unidas, en los cuales invitan a los países a adherirse en diferentes compromisos. Dentro de estos 17 ODS, que algunos están relacionados a la pobreza, otros al medio ambiente, otros al tema económico, encontramos el número 12. El número 12 se llama Consumo y Producción Sustentable. Cada uno de estos objetivos tiene determinadas metas en su interior. Justamente dentro de la meta número 7 del ODS 12 habla de las adquisiciones públicas sustentables. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya se le ha dado a todos aquellos países que ratifiquen estos ODS, de los cuales Argentina es parte justamente desde diciembre de 2015, está obligado a cumplir con estas condiciones, ¿sí? Vamos a ver ahora en qué se basan estas condiciones del ODS 12.7. Si nosotros recordamos la normativa nacional que nos abre la puerta al tema ambiental, pensamos en la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, cuyo artículo 41 simplemente dice: nos garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo de las actividades económicas, pensando en las generaciones futuras. Si nosotros, para garantizar un derecho, el Estado tiene que dar el ejemplo. ¿Y cómo tiene que dar el ejemplo? Sería un contrasentido si el Estado, por ejemplo, compra un bien o adquiere un servicio de una empresa que para producirlo está contaminando. Es como que estaría dando un doble mensaje. El Estado, cuando compra, pensemos que el poder de compras del Estado en los diferentes países del mundo, cuando uno piensa en el PBI, que es el Producto Bruto Interno, a nivel estatal, dentro del PBI, entre el 12 y el 30 es lo que compra el Estado. En el caso de Argentina, el 17% de nuestro PBI son las compras estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces el poder con el cual el Estado puede influir en la economía es muy fuerte. Entonces sería importante que el Estado tome el ejemplo e influya para que tengamos una economía circular. ¿Qué es una economía circular? Es aquella economía que piensa, que se llama de la cuna hasta la tumba. Dicen algunos y otros dicen de la cuna a la cuna. Significa que piensen un bien desde que el bien ese se va a producir, en toda la cadena productiva, en cómo se distribuye ese bien, o sea, lo que se llama huella de carbono, en cómo después se usa ese bien y después, una vez que ese bien está agotado, su vida útil, ¿qué se hace con los residuos que ese bien genera? ¿Sí? Entonces es importante que el Estado, ya que tiene un gran poder de compra, influya no solamente desde el punto de vista educativo, mostrándole al consumidor que se puede consumir de una manera distinta, sino también que va a influir en la producción. ¿Por qué? Si las empresas se dan cuenta que el Estado en sus licitaciones brinda condiciones más benignas o le exige a los productores ciertas condiciones de sustentabilidad ambiental o social, las empresas van a cambiar su matriz productiva. Entonces también va a ser un incentivo para las empresas reconvertir su matriz, porque saben que el Estado les va a comprar. Y para las empresas es muy importante eso, especialmente a lo mejor para las pymes. Aparte de la Constitución Nacional, nosotros en el
2015 cambiamos nuestro Código Civil, que se unificó el Código Civil y el Código Comercial, y incorporaron un artículo que es el artículo 1094, que justamente muchos hablan de que es la forma por la cual el Código Civil y Comercial ha constitucionalizado y a su vez ha incorporado la Ley de Defensa del Consumidor. Pero es muy interesante porque este artículo permite una vinculación entre el derecho ambiental y el derecho del consumidor. ¿Por qué? Porque habla del acceso al consumo sustentable, ¿sí? Pensemos, un cuerpo de normativa de derecho privado, ¿sí? Como es el Código Civil y Comercial, comienza a hablar del consumo sustentable. O sea, tenemos, dice justamente incentivar el consumo sustentable. Por un lado tenemos que consumir, ¿sí? Pero esto no significa consumismo. Justamente el consumo sustentable es la contrapartida del consumismo, pero de manera sustentable. ¿Qué significa de manera sustentable? Como recién dije, que el Estado piense en las condiciones, no solamente en el precio, o sea, comprar lo más barato, sino comprar aquello que sea lo que se llama valor por dinero. Es la mejor forma de comprar, pensando no solamente en el precio a corto plazo, sino a largo plazo. Como decíamos recién, la importancia de que el Estado compre de manera sustentable es en virtud de la importancia que tienen las compras estatales dentro del PBI nacional. Hay muchos países que ya vienen trabajando hace largo rato en el tema de las compras públicas sustentables. Por ejemplo, desde el protocolo de Macarrech, desde ahí se seleccionan determinados países para establecer un proyecto piloto de compras públicas sustentables. En nuestro país, a partir del 2015, a través de lo que se llama Proyecto SPEL, Naciones Unidas financió en nuestro país un proyecto de investigación para que Argentina pudiera implementar dentro de todos los organismos estatales nacionales las compras públicas sustentables. A partir de dicho proyecto, el proyecto SPEL, en el 2017 se sancionó un nuevo manual de compras públicas sustentables. ¿Qué es este manual de compras públicas sustentables? Da recomendaciones a las diferentes áreas de compras de los organismos nacionales, indicándoles cómo comprar y cuándo comprar. ¿Por qué? Justamente pensemos que el precio de un producto o de un servicio o de una obra pública, si hablamos en sentido amplio de las compras estatales, nada más lo que se ve como sería la punta del iceberg, ese es el precio a corto plazo. ¿Qué quiero decir? Es el precio en términos económicos. Y todo lo que no se ve, todos los costos sociales, todos los costos ambientales, ¿qué significan los costos de mantenimiento, los costos de limpieza, los costos de disposición final? Es todo aquello que no se ve. Pensemos en un iceberg, pensemos en el Titanic. Justamente el Titanic se hunde por lo que estaba abajo del agua, no por lo que estaba por arriba. Entonces a veces los sectores de compras se guían simplemente en lo que se ve y no en lo que no se ve. Por lo tanto, el Estado termina pagando a largo plazo un precio mucho mayor que aquel si hubiese pensado en estas cuestiones en el corto plazo. Por eso, a veces, como digo, no siempre pagar lo barato, a veces nos termina saliendo mucho más caro. Por ejemplo, como decíamos antes, para comprar entonces de manera sustentable tenemos que tener en cuenta, por un lado, el precio, ¿sí? Que sería el factor económico. Luego tenemos el factor ambiental. ¿A qué nos referimos con el factor o la compra, como le dicen algunos, ambiental? Por ejemplo, la empresa que la que le estoy comprando hace disposición final de esos residuos, los trata en lugares habilitados a esos residuos. Por ejemplo, si yo voy a comprar impresoras, ¿tienen tóner que son recargables o tengo que adquirir tóner nuevo? Pensemos también el precio de del recargo de un tóner, seguramente es mucho más caro que recargar un tóner ya usado. Entonces, a lo mejor a la larga uno se empieza a dar cuenta que esos costos van disminuyendo. El factor, por ejemplo, social, o también algunos lo llaman factor ético, implica, por ejemplo, en otras cuestiones. Por ejemplo, la empresa que le está comprando el Estado, ¿tiene el cumplimiento de la ley de discapacidad? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Está cumpliendo con el 4% establecido por la Ley Nacional de Personalidad con Capacidades Diferentes? Bueno, son muy pocas las veces, a veces que el Estado hace eso, chequea o tiene en cuenta los factores ambientales y los factores sociales. Cuando tenemos en cuenta estos tres pilares, estas tres columnas, recién ahí podemos hablar de una compra pública sustentable. De hecho, por ejemplo, actualmente a nivel nacional tenemos el decreto 1023
del 2012 y el decreto 2030 del 2016. Estos decretos son los que rigen todo el sistema de compras del Estado Nacional. Ambos decretos incorporaron, así como lo ha hecho el 893 del 2013, incorporaron los factores ambientales. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy por hoy permiten al momento de hacer las especificaciones técnicas, o sea, qué condiciones técnicas tiene que tener un producto. Una de las variables es el tema de sustentabilidad. Y por otro lado, al definir el objeto, no es lo mismo decir compro papel que compro papel reciclado. Y cuando hablamos de, por ejemplo, de factores técnicos, no es lo mismo decir compro un papel que no esté blanqueado con procesos químicos, o sea, por ejemplo, que no tenga cloro, que no diga nada al respecto. Y también el decreto, el 1030, cuando habla de los pliegos de bases y condiciones, también se pueden incorporar allí las condiciones que puede tener el proveedor. Lo que decíamos, por ejemplo, recién, de que tenga contratado personas con capacidades diferentes, eso es un factor que uno le puede exigir a los proveedores del Estado y darles puntajes acorde a las condiciones no solamente económicas, sino también las condiciones ambientales que dijimos recién y las condiciones estas sociales o éticas que tiene la empresa. De allí que conjugando, como por ejemplo hace Chile Compra, hace años que tiene mucha antigüedad y experiencia en comprar respetando estos tres principios que dijimos, el ambiental, el social y el económico. ¿Cuáles son los beneficios entonces de comprar de manera sustentable para el Estado? Bueno, desde el punto de vista ambiental es el menor impacto que tiene el ambiente, la menor presión a los recursos naturales, una menor explotación, una menor deforestación, una menor influencia en la capa de ozono, en el cambio climático. Desde el punto de vista social, promueve la incorporación de personas que a lo mejor están fuera de la matriz productiva, como a veces por cuestiones de género o por cuestiones de capacidades diferentes. Y desde el punto de vista económico, como decíamos antes, uno a veces tiene, que es una barrera justamente de comprar de esta manera, pensar que lo barato es lo más barato y a la larga, como vemos, no es así esta ecuación. Esos son simplemente algunos de los beneficios que podemos hablar de por qué comprar de manera sustentable. Entonces podemos pensar en la incorporación de las variables sociales y ambientales al momento de definir el objeto, qué es lo que quiero comprar, realmente lo necesito comprar o por ejemplo lo puedo alquilar, entonces estoy evitando comprándolo y a lo sumo también estoy disminuyendo el costo de lo que me saldría comprar algo si lo alquilo. Al momento de realizar el pliego de especificaciones técnicas, después, al momento de realizar el pliego de bases y condiciones, o sea, ¿qué condiciones quiero que tenga mi proveedor? Cuarto, al momento de evaluar la oferta. Alguno, por ejemplo, Chile le asigna diferentes puntajes a cada una de estas variables. ¿Y cómo me aseguro que esa compra no esté direccionada? Cuando ya se publica el pliego de especificaciones técnicas y el pliego de bases y condiciones, también publican una planilla en donde se le asigna a cada una de las cuestiones un puntaje. Entonces, esa contratación y esa evaluación es totalmente objetiva y no puede prestarse para ninguna subjetividad, y estamos respaldando los principios de las contrataciones públicas, que son igualdad, transparencia, concurrencia. Y por otro lado, al momento de adjudicar, entonces pensamos en todas estas condiciones y al momento de cumplir ese contrato con ese proveedor que nos está prestando un bien, un servicio o una obra, controlar que las condiciones que él dijo que iban a cumplir se cumplan. Y por último, al momento de la auditoría. Hoy por hoy recordemos que todos los organismos del Estado están auditados por lo que es SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, y AGN. Ambos organismos, hoy por hoy, a partir del año 2017, 2018 y más fuertemente a partir del 2019, empiezan a auditar si los organismos públicos están pensando en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Entonces pensemos, están auditando estos 17 ODS, el ODS 12, especialmente 12.7, AGN y SIGEN están obligadas a controlar que el gasto público también sea un gasto público sustentable. De allí la importancia que tiene este tema, que a veces es desconocido, y que el Estado tendría que dar el ejemplo para que nosotros podamos ayudar a las empresas a reconvertir nuestra matriz productiva y dejar de pasar de una economía lineal a una economía circular, por el beneficio de todos. Muchas gracias.